la Iglesia. Bueno, como ustedes recordarán seguramente, estuvimos hablando en la clase pasada de las supersticiones y de las herejías, por llamarla de alguna manera, que había sembrado la Iglesia de ese momento y que estaban en controversia con la palabra de Dios, con la Biblia, con las Escrituras. Si hacemos un poquito más de memoria y nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a encontrar con que Constantino había unido la religión con la política. Y bueno, este hecho siguió hasta este momento, y así como hemos visto que había situaciones del tipo teológico o del tipo religioso que estaban trabajando con el tema con el tema de la Iglesia, nos hemos encontrado que también había razones que no solamente eran las teológicas que estuvimos viendo recién, sino también el tema de razones políticas básicamente. Nos encontramos con esas razones políticas en que la Iglesia tomaba también injerencia en lo que representaba los gobiernos que tenían que tenía cada uno de los lugares. ¿Me podrías sacar la imagen que tenemos, el spot? Ahí está. Porque me estaba costando... Ahí está. Ahora sí. Bueno, como les decía, teníamos que la Iglesia había incurrido en situaciones teológicas que eran equivocadas y erróneas, pero también se había intrometido en situaciones políticas que también interferían con los gobiernos. Se había producido una pérdida de prestigio papal frente a los gobiernos, a los reinados, y también el clero había perdido respeto. Lo que estoy hablando es el clero eclesiástico, es decir, las autoridades de la Iglesia. Sobre todo en lo que lo que se ha denominado en la época oscura de la Iglesia, que corresponde casi a 1000 años, que van desde el cisma de Oriente en el año 1000 y el gran cisma papal entre los años 500. Hubo una decadencia moral en los papas muy, muy importante, sobre todo en los renacentistas, es decir, los Borgia, por ejemplo. Un claro ejemplo de lo que el papado hizo con gobiernos, alianzas, estructuras económicas y todo eso. A la par de todo eso, se generaban ciertos movimientos como simonía, nepotismo, nicolaísmo, pluralismo y el estoicismo. Todo eso colaboraba para que la Iglesia de alguna manera estuviera perdiendo fundamentalmente poder delante de todo el mundo, y había situaciones que ya empezaban como a molestar a ciertos clérigos, a ciertos curas, a ciertos sacerdotes que estaban, por así decirlo, desparramados en toda Europa. Otro de los problemas que tenía la Iglesia era la espiritualidad mística, fundada fundamentalmente por temores generalizados provenientes de fábulas, supersticiones, que transmitía la Iglesia, porque como había sacado de circulación la Biblia, entonces imponía a cambio de la Biblia cosas como el mal de ojo y todo eso, que se había hecho mucho carne entre la gente, y había sacerdotes que eso no les parecía bien. También la Iglesia, el papado y todos los clérigos, la parte dirigente, imprimían sentimientos de culpa por el pecado. De esa manera les permitía gestionar con mayor facilidad el perdón de pecados a través de
de las bulas que ellos vendían. Entonces, el temor al infierno y la intercesión de santos, especialmente María o su madre Ana, y Jesús era visto como un juez justo pero enojado. Todo esto en ciertos niveles de la iglesia no caía bien porque se contraponía con lo que decía la palabra. Entonces, todas estas cosas fueron las expectativas que movieron a esta reforma que vamos a empezar a ver. Y todo esto generó deseos de poder volver a las bases cristianas y a la restitución de la vida en los monasterios. Otro de los factores políticos que obró para que la reforma cristiana empezase a gestarse es el comienzo de la modernidad en el año 1450, 1500, es decir, dejar atrás la Edad Media. ¿Recuerdan dónde estaban los caballeros, los castillos, las 7 cruzadas para recuperar Jerusalén, que había caído en manos del Imperio Otomano, que eran seguidores de Alá o de Mahoma? Bueno, todo eso hace que se generen sentimientos de enojo contra la iglesia, su forma de pensar y su forma de actuar. Un poco más acá, en el año 1492, cuando Colón llega a América, los reyes católicos le piden una bula, que era un edicto, por así decirlo, a Roma, al Vaticano, pidiéndole que todo lo que ellos descubrieran le pertenecían a España y ellos eran los dueños de toda la parte espiritual. Naturalmente, todo esto generó malestar en los otros reinos y todo esto es lo que genera que la iglesia no sea vista bien, ya sea por la parte política como por la parte interna del clero que, como en su momento Martín Lutero, se levanta y arma, por así decirlo, la reforma. Ahora bien, Martín Lutero no es el primero. El primero que inicia, por así decirlo, una reforma es Juan Wycliffe o John Wycliffe. Este muchacho, John Wycliffe, que era un sacerdote, había nacido en el año 1330 en Yorkshire, Inglaterra, y vivió entre la época del cautiverio babilónico de la iglesia, que es un tema que no nos vamos a introducir, pero no es el cautiverio hebreo, sino se lo denomina así por ciertas cuestiones que tenían que ver con la doctrina. Y el comienzo del gran cisma, que se produce entre el año 1378 y 1417. Es decir, Wycliffe nace en el año 1330 y estos dos hechos son desencadenantes de un montón de situaciones y Wycliffe nace en el medio. Realmente no se tiene mucho conocimiento de su niñez. Sí se sabe que ya de mayor fue formado en la Universidad de Oxford y sale casi 40 años después y se dedica a servir a la corona británica. Se dedica eso en el área política, pero en el área como clero, como sacerdote, se dedica a corregir las doctrinas de la iglesia medieval, porque en todas las épocas la iglesia se encargó de modificar doctrinas. Entonces, en este momento, que ya había terminado, ya habían pasado como 100 años del término de la era medieval, él se dedica a revisar toda esa literatura que había y la corrige y la acerca más a la Biblia, ¿no es cierto? En un principio, él tiene un concepto, por así decirlo, de lo que es la teología
más vale conservadora. Pero después se empezó a dar cuenta que había cosas que ese conservadorismo eran cosas que a él no le parecía bien, como por ejemplo que el Papa le cobrara al clero inglés, a los sacerdotes ingleses, tributos. Y entonces desarrolla en ese momento la teoría del señorío. Y el ejemplo que él toma es que Jesús fue de servicio, fue un hombre de servicio porque vino acá a servir, ¿no es cierto? Y así debía hacerlo, por lo tanto, sus representantes. Entonces, la oposición que tenía Wycliffe a los abusos y al enriquecimiento de la Iglesia lo lleva a hablar en contra de los impuestos que la Iglesia cobraba. Es decir, tenían una Iglesia rica que se entrometía en la economía y en la política de los reinos, y cometía abusos. O sea, les cobraba y aparte vendía indulgencias. Entonces, él desarrolla toda una teoría donde dice de que el poder temporal, es decir, el poder político, debía ser regido por el rey y no por el Papa. El Papa no tenía injerencia en la política. Y, en cambio, sí el Papa debía ocuparse, naturalmente, de lo que representaba el poder espiritual. Ahora bien, a medida que va pasando el tiempo, este muchacho Juan Wycliffe cada vez toma más autoridad sobre las escrituras por sobre el Papa, es decir, considera más lo que dice la palabra que lo que dice el Papa, ¿no es cierto? Y entonces él estaba de acuerdo con Tertuliano que las escrituras pertenecen a la Iglesia y que naturalmente estas escrituras deben ser interpretadas por la Iglesia, pero Wycliffe entendía también que si la Iglesia no es lo mismo que la jerarquía eclesiástica, entonces, donde hay muchos reprobados que no pertenecen a la verdadera Iglesia, ¿me explico? Entonces, él no podía permitir de que quienes estaban en la Iglesia, que hacían cosas que no tenían que ver con la Iglesia, tuvieran la capacidad de interpretarla, ¿no es cierto? Entonces, hacia el final de sus días, estaba tan enojado con esta situación que él veía en la Iglesia de Roma, que llegó a llamarlo al Papa anticristo, ¿no es cierto? Y que si la verdadera Iglesia era de los predestinados y las escrituras le pertenecían a ellos, lo que debía suceder era que debía traducirse la Biblia al idioma de esos predestinados en el lugar que estuviera y devolvérsela al pueblo. ¿No es cierto? Que después de la muerte eso se lleva a cabo con Lutero. Lutero es el primero que hace la primera traducción de la Biblia al alemán, ¿no es cierto? Bueno, todo esto fue inspiración para el surgimiento de predicadores a los que le llamaban loraldos. ¿Qué significaba ese término? Murmuradores, es decir, no eran clérigos, de alguna manera ungidos por la iglesia de ese momento, sino que eran gente que escuchaba la palabra y la transmitía fundamentalmente en base a la interpretación que tenían esos sacerdotes que le daban a estos predicadores, por así decirlo. Una de las cosas más importantes que enarbola Wycliffe es oponerse al concepto de la transubstanciación. Recuerdan ustedes que la transubstanciación era el proceso ese mágico que se producía entre que el sacerdote tomaba la hostia y la ponía en la boca del fiel que iba a recibir la Eucaristía, y en algún momento entre esos dos tiempos, eso que era mazapán se transformaba en el cuerpo de carne de Cristo. Él se opone totalmente a esta teoría y en lo que él promueve es que es más bien no una presencia física del cuerpo de Cristo, sino
una presencia espiritual, ¿no es cierto? Que es uno de nuestros principios. Nosotros tenemos, para la cena, tenemos elementos que representan, no que son, que es el concepto de Wycliffe, allá por el 1380, una cosa así. Claro, al enarbolar esta teoría, Wycliffe recibe el título de hereje, ¿no es cierto? Aún así, él tiene la posibilidad de escribir varias tesis que tienen que ver con la iglesia, con la Eucaristía, con el dominio de los clérigos y el dominio divino sobre los hombres. En el año 1384 sufre una embolia cerebral, lo cual le produce la muerte. Es importante la vida de Wycliffe porque es el que empieza a poner mojones donde otros reparan y empiezan a elaborar las teorías que vamos a terminar con Lutero enarbolando la nómina de 95 excepciones que él pone y clava en la puerta de una catedral. No son coetáneos con Wycliffe, pero sí nace antes de que Wycliffe fallece, es Jan Hus, ¿no es cierto? Jan Hus nace en Bohemia, en lo que era el territorio de la Bohemia meridional, que hoy sería República Checa, en una pequeña villa, en un poblado, en el año 1370, llamado Hasenitz, ¿no es cierto? Y él nace en el seno de una familia muy, muy pobre. El padre de Haas muere cuando él es niño, era minero, y muere cuando él es muy niño. Por lo tanto, la crianza, el cuidado y todo eso queda en manos de su madre, que le costó muchísimo, naturalmente. Pero él tiene la particularidad de demostrar piedad y un fervor religioso desde muy pequeño, lo cual hace de que su madre lo introduce dentro de lo que vendría a ser la iglesia de ese momento, en un monasterio, donde él empieza a participar como monaguillo y canta en el coro de la iglesia. El hecho de estar rodeado de clérigos le permite recibir la mejor educación que en ese momento se daba, aprendiendo lo suficiente sobre escritores de Grecia, de Roma, en escuelas privadas de ese lugar, Bohemia, donde él había nacido, ¿no es cierto? Y estaba creciendo. Él obtiene en el año 1398 el título de bachiller en teología y se le acepta en la Universidad de Praga por caridad, es decir, para poder ingresar a la Universidad de Praga había que pagar, había aranceles como los hay hoy en algunas universidades, y bueno, él era realmente incapaz de poder pagarlos. Pero ¿qué sucede? El hecho es de que tenía tan buenos conocimientos y era una persona tan capaz y tenía tan buenos antecedentes que la universidad, por caridad, le permite estudiar y no necesitar el dinero para poder costear sus estudios, ¿no es cierto? Naturalmente, Albert, sí. Quedan 9 minutos. 9 minutos, bueno. Bueno, sí, vamos a terminar con John Hus y ya dejamos Lutero para la que viene. Bueno, como decíamos, era tal la calidad intelectual que tenía Jan Hus que se destaca por su aplicación y por su estudio. Por ese motivo es declarado maestro en artes en el año 1396 y además de estar dando cátedra en arte, también sigue
especializándose en teología, al tiempo que también enseñaba filosofía. Era realmente un personaje sumamente preparado y con una vocación de servicio que le permitía abarcar un montón de cosas al mismo tiempo. Digamos de que hoy sería una mente brillante realmente. Bueno, fue maestro. Fue también escritor de una obra muy importante que se denominó Eclesia, que traducido a nuestro castellano sería iglesia, ¿no es cierto? Él la escribe en griego porque era uno de los idiomas que él también dominaba. Ahora bien, ¿en qué se basa ese escrito? Ahí es donde detalla las mayores discrepancias que tiene contra el sistema católico romano imperante en esa época. Este es el primero que de alguna manera sienta bases para decir, señores, ustedes, la iglesia, no están haciendo las cosas acorde a lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Y la inclusión más importante que hace en ese escrito es que, la conclusión más importante es que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa y no los cardenales, ¿no es cierto? Este escrito fue clave para el despertar de la iglesia protestante. Es decir, acá ya hay bases sólidas como para empezar y asentar un camino diferente, una curva del camino que traía la iglesia y dice, no muchachos, un momento, acá la cabeza de la iglesia es Cristo y no quienes dicen ustedes. Recordarán de que el Papa en la tiara tiene un nombre que dice sumo pontífice y que es el representante de Cristo en la tierra. Bueno, no, John Huss se da cuenta en la lectura de la palabra que la única cabeza de la iglesia no es el Papa, sino que es Cristo. Ahora bien, ya corre el año 1408 y Huss encabeza un movimiento que ha sido denominado por los historiadores como hussismo o husismo, ¿no es cierto? Esto basado todo naturalmente en las ideas que John Wycliffe, traductor y teólogo inglés que estuvimos hablando hace 5 o 6 minutos atrás, que había producido en él un impacto muy, pero muy, muy importante, ¿no es cierto? Estos seguidores de Huss en su momento se multiplican muchísimo porque en ese momento la cristiandad sufría una crisis muy importante. Se había producido el cisma de Occidente, donde en un momento teníamos dos papas, uno que representaba al Oriente, que estaba en Roma, en el Vaticano, y otro en el Occidente, en la ciudad de Aviñón de Francia. John Huss, pensando que si Cristo era la cabeza de la iglesia y el cuerpo era uno solo, veía muy mal y criticaba muchísimo esa división eclesiástica derivada fundamentalmente por la corrupción moral de la iglesia y por los abusos de poder y por la cantidad de riquezas que estaba acumulando, ¿no es cierto? En el año 1409, Huss fue nombrado rector de la Universidad de Carolina y empezó ya como rector a tener un poco más de autoridad, a tener un poco más de oídos de quienes los oían, y entonces empieza a expresar públicamente sus ideas. Y quería, básicamente, que la Iglesia Católica Romana fuera pobre y que sus acciones se basasen fundamentalmente en el Evangelio. Y además no comulgaba con la idea de que se pudiesen conceder indulgencias a cambio de plata. Le parecía eso una aberración comparado con lo que decía la palabra, que se era salvo si, a través de Cristo, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, por estos motivos, de alguna manera generaba un movimiento que animaba a desobedecer a la iglesia porque los sacerdotes, naturalmente, vivían en pecado, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la dirigencia de la iglesia, pero con respecto al papado, Haas planteaba que la verdadera iglesia era invisible. Y todos los que pertenecen a esa iglesia son miembros, y aunque la iglesia romana tenga un rol preponderante, no es la verdadera iglesia, ya que solo Cristo puede ser la cabeza, ¿no es cierto? Ese era el concepto que tenía John Huss sobre la Iglesia Católica. Predicó en contra del Papa, en contra de sus pecados, en contra de sus errores, en contra de toda su corrupción, a tal punto que llegó a decir de que era la encarnación del anticristo. John Huss realmente estaba enojado y estaba decidido a producir un quiebre, a producir una modificación en la actitud y en la estructura de lo que representaba la iglesia en ese momento, ¿no es cierto? El emperador Segismundo, que era el que manejaba el lugar donde él estaba, es decir, vendría a ser el presidente de donde él se desarrollaba, convoca al concilio de Constanza para poder unir las dos partes en que se había dividido la cristiandad, ¿no es cierto? Y poner fin a esa división. Y también quería que Huss se presentara en la asamblea para defender la posición que tenía y poder ser declarado inocente, es decir, que Huss pudiera explicar el porqué de sus declaraciones, ya que años antes había sido excomulgado por la Iglesia Católica. Imagínense, decir de que el Papa era el anticristo, de que eran ladrones, de que robaban, de que mentían, para la Iglesia Católica fue motivo natural de excomunión, ¿no es cierto? Pero bueno, el emperador Segismundo, como le tenía gran afecto, lo que pretende es que él pueda defenderse de alguna manera ante el Vaticano y pueda lograr que lo liberen de la excomunión que le habían aplicado. ¿Cuánto nos queda? Ese. Menos de un minuto, sí, menos de un minuto. Bueno, terminamos la próxima clase con John Huss y ya arrancamos entonces con Lutero y vamos a ver si podemos lograr que terminemos la clase que viene. Lo veo difícil porque lo que viene es un poco más extenso y complejo, pero vamos a tratar de compactarlo para que se pueda dar todo. Pero si no, tomaremos una charlita más, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, si en el transcurso de la semana se acuerdan de algo,